Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es comparable a un rey que quiso tomar cuentas a sus siervos, y para comenzar le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas no teniendo con qué pagarlos, mandó su señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y cuanto tenía, y que con su producto le pagase la deuda. Entonces el siervo, arrojándose a sus pies, le rogó diciendo: Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Compadecido el señor de aquel siervo, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Habiendo salido el siervo, halló uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y tomándolo del cuello lo ahogaba diciendo: Paga lo que debes. Derribado a sus pies el consiervo, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Mas él no quiso esperar, sino que se fue e hizo encarcelarlo hasta que pagase lo que debía. Viendo los otros consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo ocurrido. Lo llamó entonces su señor y le dijo: Siervo malo, toda la deuda te condoné porque me lo rogaste. Pues ¿no debías tú también tener compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti? Y enojado su señor hizo entregarlo a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Así hará también con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Pueden sentarse. Ave María Purísima. Nos dice el Evangelio de hoy que habiendo salido aquel criado, halló a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Es una cantidad insignificante. Le agarró por el cuello y casi le ahogaba diciéndole: Págame lo que me debes. Este Evangelio nos enseña que San Pedro, habiendo hecho esta pregunta a nuestro Señor: ¿perdonaré yo a mi hermano todas las veces que pecare contra mí? El Salvador, nuestro Señor, para hacerle comprender a él y a nosotros también que es necesario estar siempre dispuestos a perdonar, se sirvió de esta parábola que leemos en la misa. Cuando confesamos cualquier pecado, sobre todo si es grave, es una deuda infinita, es una deuda realmente infinita contraída contra Dios. Y Dios nuestro Señor, porque se lo rogamos, nos perdona esa deuda inmensa, infinita. Porque Dios es infinito y una falta hecha a un ser infinito es una deuda infinita. Cuando un prójimo peca contra nosotros, es una deuda en comparación de la que contraemos en contra de Dios por el pecado. Es una deuda insignificante. ¿Por qué? Porque nosotros somos criaturas, somos imperfectos, y así cuando el prójimo peca contra nosotros debemos perdonar porque Dios nos perdonó esa deuda infinita que es el pecado grave. Entonces, recordar lo que dice este Evangelio al final, que si uno no perdona al hermano, no solo de palabras, sino de corazón, quien no perdona de corazón no recibirá ese perdón de Dios, no porque Dios no quiera perdonar, sino porque ese corazón que no quiere perdonar no está
preparado para recibir ese perdón. Habiéndole Dios perdonado una deuda infinita, se niega a perdonar a su hermano una cosa insignificante en comparación de esa deuda. Es preciso entonces, queridos fieles, no vengarse, sino perdonar. Si queremos que Dios nos perdone, y todos queremos el perdón de Dios, pero para recibirle debemos perdonar nosotros también de corazón. No basta echar el aborrecimiento de nuestro corazón para cumplir esa ley de Jesucristo, que es una ley de mansedumbre. Es necesario también reprimir los movimientos de ira que vemos aquí, un ejemplo en el Evangelio, en ese furor impetuoso de este siervo sin corazón, este siervo bárbaro, dice San Antonio María Claret, que tomando a su compañero por la garganta, sin querer concederle ninguna gracia, ningún perdón, casi lo ahogaba. Págame lo que debes, págame lo que debes. Entonces, a veces somos ofendidos y decimos así: no te voy a perdonar, siendo que tenemos deudas infinitas para con Dios por cualquier pecado grave que hayamos cometido y que necesitamos ese perdón. Para ayudarnos a combatir una pasión entonces tan peligrosa como es la ira que lleva a consecuencias tan graves como vemos en el Evangelio, San Antonio María Claret nos hace meditar hoy sobre los efectos de la ira y después nos hace meditar sobre los remedios que se le deben aplicar para corregirnos de ella, de la ira. ¿Cuáles son los efectos de la ira? La ira, dice el ángel de las escuelas, que es Santo Tomás de Aquino, es un deseo de venganza. Eso es esencialmente la ira, un deseo de venganza. Este deseo puede ser bueno o puede ser malo. De donde concluye este santo que algunas veces puede uno irritarse sin pecar, sin ofender a Dios, según aquellas palabras del rey David que dice: irascimini et nolite peccare, enojaos pero no pequéis. Algunos ejemplos de esta ira buena es, por ejemplo, la cólera de Moisés, cuando bajaba del monte Sinaí y vio a los israelitas que se habían ido tras un buey que habían hecho de oro, lo habían adorado y estaban en fiesta, y teniendo entonces las tablas de la ley que Dios le había dado en sus manos, la rompió, la tiró al piso y la quebró, y mandó entonces a los que habían permanecido fieles a matar a los infieles, y en esa orden de Moisés murieron 23,000 para vengar ese ultraje gravísimo hecho contra Dios, una ira santa, por haberse ido tras un ídolo que habían hecho de oro. Tal fue también la cólera de Elías, quien, irritándose contra los sacerdotes de Baal, porque hacían pecar a los israelitas, mandó entonces matarlos a todos, para terminar con el pecado. Tal fue también la ira de nuestro Señor mismo, cuando echó del templo a aquellos mercaderes que hacían de la casa de su padre, como él mismo lo dice, una casa de tráfico, una casa de tráfico y un lugar de ladrones, dice nuestro Señor. Cuando la ira es así, no hay ofensa de Dios en ella. Sin embargo, la mayoría de las veces, lo que comúnmente sucede es lo contrario. Nuestras iras son de venganza para dar rienda suelta a la pasión. Un hombre irritado se hace enemigo de sí mismo, se hace enemigo del prójimo
y también de Dios, De sí mismo, en primer lugar, hace daño a su cuerpo y a su alma, un hombre irritado y enojado. A su cuerpo porque el Señor dice expresamente que la envidia y la ira acortan los días. En el libro del Eclesiástico nos dice esto, nuestro Señor en el capítulo 30 nos dice: la ira y la envidia acortan los días. La pasión de la ira enciende la sangre, inflama la bilis, altera y turba a los hombres. Una mujer encinta, y esto es bueno tenerlo en cuenta, dice San Antonio María Claret, que una mujer encinta, arrebatada de la ira, es capaz de privar de la vida y del bautismo a ese fruto que trae en sus entrañas. Es capaz una mujer llena de ira de perder a su niño por la ira. Es tan grave, son graves las consecuencias. La ira no es menor peligrosa para el alma. Ella turba y confunde la razón y hace perder el juicio. Miren cómo el Evangelio nos habla que este siervo, habiéndose usado con él de una misericordia tan grande, salió de la presencia de su Señor y encontró uno que le debía 100 pesos. Y a él se le habían perdonado hacía nada, millones. Y lo tomó de la garganta, perdió su juicio por nada. Así también nosotros cuando no perdonamos. Ira in sinus tulti requiescit, dice el Espíritu Santo en el libro del Eclesiástico. La ira descansa en el corazón de los necios. En segundo lugar, la ira hace al hombre enemigo del prójimo, a quien hace odioso por sus reprensiones, sus riñas y sus impaciencias. Una persona que siempre está llena de solo ve palabra para reprender al otro, para reñirle, con sus impaciencias se hace inaguantable para los demás. El que es esclavo de esta pasión ya no tiene aquella simpatía de genio en que consiste todo el agrado de la sociedad, de estar juntos con otra persona. Por eso el Espíritu Santo nos prohíbe contraer amistad con tales personas, con un hombre iracundo. En el capítulo 22 del libro de los Proverbios, él nos dice alejarse de ese tipo de personas. También nos prohíbe tratarle mucho, a fin de que no aprendamos a vivir como él, y que su compañía no sea para nuestra alma una ocasión de caída, de escándalo. O sea, que no nos contagiemos de su forma de obrar. Dice San Antonio María Claret que se domestica a los leones, se hacen tratables los osos. El buey y el asno, según dice la Escritura, conocen a su dueño. Pero este género de personas son intratables, y en su furor no conocen ni a padre ni a madre. ¿Cuántas veces vemos hijos enfurecidos, faltando respeto a su padre y a su madre? Se pierde la razón. No se conocen la ira ni a padre ni a madre, ni a hermano ni a hermana, ni a pariente ni amigos. Y una persona airada se la toma con todo el mundo, con todo el que tiene enfrente. Por eso la Sagrada Escritura nos dice que nadie puede sufrirlos, nadie los puede aguantar. La ira hace al hombre, en tercer lugar, enemigo de Dios. El corazón del hombre es el trono en donde el Señor reposa. Por eso se dice con verdad que somos templo del Espíritu Santo. Y el alma de los que son turbulentos, dice San Juan Clímaco, es la silla en donde
preside, donde se sienta el enemigo, el demonio. Nuestro Señor nos dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón es la lección que Él nos ha dado. Y mientras no la practiquemos, no podemos vivir de su gracia y de su espíritu. Muy diferente es el espíritu de Dios y el espíritu del hombre iracundo. El de Dios es un espíritu de prudencia y de consejo, de inteligencia y de sabiduría, de temor, espíritu de caridad que lo excusa todo, lo sufre todo, espíritu, en fin, de paz, mientras que el espíritu del hombre iracundo vive en la confusión y el desorden, sin tener siquiera el sentido común. Se pierde el sentido de la realidad cuando se está lleno de ira. No se teme el juicio de Dios ni el de los hombres, espíritu que no excusa nada ni sufre nada y solo busca el desorden. Ese espíritu iracundo no sufre nada. Vamos a meditar brevemente algunos remedios para curar la ira, según San Antonio María Claret. Exhortando San Pablo a los efesios a vivir bien con el prójimo, les recomienda principalmente 3 virtudes. Recomienda San Pablo a los efesios: la primera, la humildad; después la mansedumbre; y después la paciencia. La humildad, mansedumbre y paciencia. Y este santo, San Antonio María Claret, dice que en la práctica de estas 3 virtudes se hallan los remedios contra la ira. ¿Tienes alguna cosa que tratar con un hombre fiero, un hombre enojado, arrogante? Condúcete con él, dice el santo, con humildad, con toda humildad. Es un hombre vivo, pronto, precipitado. Respóndele con mansedumbre. Es una persona furiosa que recurre a los ultrajes y a las injurias. Dice el santo, recurre a la paciencia. Estos son los medios excelentes para vencer la ira, así en nosotros como en los demás, porque no solo vencemos la ira del otro, a veces nosotros también nos llenamos de ira. La humildad es el primer remedio que se debe oponer a la ira. Ella nos enseña a callar cuando somos provocados. Dice San Jerónimo que si sentimos conmoción como hombres, o sea, si nos sentimos turbados, si nos sentimos como enojados como hombres, debemos callar como cristianos, aun cuando tuviéramos buenas razones para hablar. Muchas veces es conveniente, dice el santo, callarlas. Y si el prójimo no está dispuesto a recibirla, sobre todo cuando el prójimo no está dispuesto a recibirla, porque vamos a provocar todavía más ira. Cuando una persona está airada, no se le puede entonces responder airado, porque se provoca a más ira todavía. El segundo remedio es la mansedumbre. Un fuego no extingue otro fuego, ni la cólera tampoco aplaca la cólera. El libro de la sabiduría dice: responsio molis frangit iram. La respuesta tranquila, la respuesta agradable, quiebra la ira. A la cólera sucede lo que a una olla hirviendo, que cuando se le echa un poquito de agua fría, enseguida baja la temperatura. Una persona airada, que uno va con mansedumbre, la recibe tranquilo, se le baja. Así por lleno que esté de ira un hombre, inmediatamente que se le responde con mansedumbre, se ve obligado a sosegarse y a calmar la ira.
El libro del Eclesiástico nos vuelve a decir: verbum dulce multiplicat amicos et mitigat inimicos. La palabra dulce, la palabra agradable, mansa, multiplica a los amigos y aquieta a los enemigos, los tranquiliza. El tercer remedio es la paciencia. Con la persona furiosa, arrebatada en ira, hay personas especialmente furiosas, iracundas, que se llenan de injurias hacia los demás. Hay que armarse de paciencia, sufrir los defectos con caridad, perdonar. No hay que escuchar al amor propio que abulta siempre las faltas de los demás. A la ira sucede lo que sucede a un incendio. Todo lo que se tira a un incendio sirve para agrandar el incendio. Igualmente, a la ira entonces se la calma con la paciencia, no con respuestas también provocativas. Entonces debemos armarnos, queridos fieles, con esa paciencia de nuestro Señor. Miremos la vida de nuestro Señor, cuántas cosas se le hicieron, que a una persona cualquiera era para arrebatarla en ira, en venganza, y nuestro Señor con toda paciencia sufrió por nosotros que somos miserables pecadores, por nosotros que tenemos esas deudas infinitas que hemos contraído con Él por nuestros pecados. Él es nuestro modelo, es a quien debemos seguir en su paciencia, en su humildad, en su mansedumbre, en su caridad. Entonces pidamos a nuestra buena Madre, la Santísima Virgen María, esas gracias para poder practicar las virtudes que nuestro Señor nos enseñó en este mundo, en esta vida, para recibir también la corona que Él promete a los fieles hasta el fin. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.